estarán Ornimans, el sabor de una taza de té. O sea que yo de este, sin que sirva de precedente, he visto la mierda de película que han hecho, ¿no? Sí, Vale. que bueno, es una pena porque la historia está bien. No me voy a leer el libro, pero me va a gustar más sin leérmelo. Sí, es que es una pena porque a lo mejor el libro es un... La historia está muy bien, pero si no te gusta leer, no te vas a leer el libro porque a lo mejor es un pelín denso. A mí no me molesta porque... La peli. A mí no me molesta porque ya me he leído un montón de libros así, sí que me gustan, pero claro. Son densos. Un poquito. Para situarnos un poco, aunque esté basado en el año de 1934, es un futuro distópico porque se escribió en el 47. Ah. Está basado en el pasado, o sea, en el futuro, pero está escrita después de ese supuesto futuro. No pasa en el 34. El escritor en el año 47 empezó a escribir un libro de cómo cree que sería el año 1964. Ah. Y no iba tan desencaminado, porque en realidad muchas de las cosas de las que hablaba se basaba en cosas que estaban pasando en ese momento, porque en ese año pues estaba un poco el fascismo, las dictaduras, muchas cosas, la Guerra Fría, no sé qué. Entonces hay muchas referencias que yo me tuve que informar un poco para saber a qué se referían, porque si no iba un poco perdida. Entonces hablaré un poco después de ellas cuando ya hayamos puesto un poco en situación el mundo este distópico. Y lo primero que hay que decir es que hay como tres... el mundo no está establecido como el de hoy. Hay solo como tres grandes estados que son Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. Que en el libro no sé por qué aún no le cambian el nombre, pero bueno, en la peli. Pues yo he oído en VisualPolitik Eurasia y pensé en la peli. Y dice, pues es que se le llama así, Eurasia. Y el libro está ambientado en la ciudad de Londres, que forma parte de Oceanía. Y en la sociedad está dividida en tres grupos, que son el partido interior, que es como un 5 o 6%, el partido exterior, que es un 10%, más o menos, y todo el resto, que es la mayoría de la gente, que son los proles. Los dos primeros son los que realmente interesan que estén vigilados las 24 horas del día, que están reprimidos y tienen que tener una manera de pensar que no puede ser la suya, sino que tiene que ser la del partido, porque el resto de la gente, los proles, en realidad les dan igual, porque son todos unos analfabetos y dicen, si son poco más que animales, esos nos dan igual. Y entonces los proles viven en la miseria, como ya he dicho, son analfabetos y se guían por sus instintos más primarios, como comer, querer a tu familia y poco más. ¿Para qué quieres más? Además, todo un problema. Entonces, no sé, hay como... ¿Qué preferiría uno? Porque en realidad los proles se les permiten las emociones y demás, pero
no saben nada del mundo de cómo es de verdad. Entonces, ¿qué preferiría uno? Vivir reprimido siempre, pero saber entre comillas, porque claro, Tampoco sabes. saber entre comillas, pero tampoco poder cambiar nada. O vivir en la ignorancia, pero más o menos feliz, más o menos, porque a lo mejor hay un día que ni puedes comer. Dentro de la desgracia. Entonces, en fin. Y luego también hay que contar una cosa que es el concepto de controlar y alterar el pasado como al partido le venga bien. Porque como el partido tiene el control de la gente, de lo que pueden y lo que no pueden hacer, incluso de lo que piensan, también controlan lo que el pasado, los hechos, los datos y todo. Y hay una cita de esto que me pareció bastante curiosa, que la leo ahora. Por ejemplo, las predicciones del Ministerio de la Abundancia, que era el que se encargaba de la economía, calculaban la producción de botas para el trimestre venidero en 145 millones de pares. Pues bien, la cantidad efectiva fue de 62 millones de pares. Sin embargo, Winston, al modificar ahora la predicción, rebajó la cantidad a 57 millones. En todo caso, 62 millones no se acercaban a la verdad más que los 57. Lo más probable es que no se hubieran producido botas en absoluto. Lo único que se estaba seguro era de que cada trimestre se producían sobre el papel cantidades astronómicas de botas, mientras que media población de Oceanía iba descalza. Entonces, claro, esto es una muestra clara de cómo el partido manejaba los datos como le venía bien, pero eso no era la realidad para nada. Y a lo mejor hacerlo con datos así que a lo mejor no les prestas demasiada atención, no pasa nada, pero si hay un personaje que a lo mejor se ha revelado o piensa de una manera distinta, que piensas que puede ser peligroso, pues nada, lo convertimos en un criminal, que es un asesino, lo que sea, y claro, pues la gente lo va a odiar. Es el rollo de que la historia la escriben los vencedores. Pero con la modernidad, en vez de que cambie eso, hemos cambiado cada vez más antes. Y en realidad esto ahora aunque se supone que estemos en democracia y toda esa mierda, con los medios de comunicación... ¡Qué menuda mierda eso de la democracia! Los medios de comunicación, como sacan la noticia que a ellos les interesa y la que no, pues tú te basas en esa realidad, en lo que te enseñan, pero quién sabe si no tienes los datos reales en realidad, o no tienes todos. Entonces, bueno, eso por una parte, y ahora hablaré un poco del libro en sí, del protagonista y eso. El protagonista se llama Winston Smith y su nombre es un guiño a Winston Churchill. Es que Winston y Smith eran los dos primeros, lo pones en Google y le cito de cojones. Sí. Sale Winston y sale luego Smith. Y luego hay otro personaje que también es un guiño a otro, que se llama Goldstein, que es como el líder de la oposición, que no se sabe si todavía está vivo o murió o está escondido o lo que sea, y es una referencia a Trotsky, porque estos dos apellidos son judíos, los personajes se parecían un poco y eso. Y luego todos los personajes, sobre todo el prota, están muy bien caracterizados en el libro, en la peli no. Pensando muy bien en todos los detalles, porque por ejemplo el protagonista es un hombre de 39 años que, aunque tenga 39 por la mala vida que les dan, parece que tenga 45. Tiene varices, se levanta todos los días tosiendo, una puta mierda de vida. Y como tiene una edad como para haber vivido los años de su infancia antes de la revolución, entonces tiene vagos recuerdos de cuando era pequeño, con su madre y demás, de
del mundo antes a ese, pero muy pocos. Y entonces, pero es lo justo para que sepa que el mundo antes, aunque era una miseria igualmente, al menos podías querer a tu madre, por ejemplo. Entonces eso es un poco lo que hace que su mente no la dominen del todo y que escriba el diario ese, sabiendo que es un delito enorme, que sabe que algún día que llegará el día en que lo torturen y lo maten, y esta forma de pensar un poco así rebelde es lo que le lleva luego a Julia, que es una chica mucho más joven, tiene 26 años y claro, como es más joven no sabe nada de cómo era el mundo antes, ella ya se crió así. Y eso la hace un poco más inmadura, porque le da un poco igual la realidad en la que vive. Sabe que el partido los controla y es malo, pero tampoco le interesa mucho que se esté encargando el pasado o todas esas cosas. No le presta demasiada atención y solo le interesa a lo que el partido afecta a su propia vida. Entonces ahí chocan un poco, pero en realidad hay mucha conexión entre ellos porque, claro, a ver dónde encuentras a alguien así, con el que puedas estar y que no te vaya a denunciar. Entonces, claro, eso no es un punto. Porque, por ejemplo, el sexo por placer o tener relaciones con tu pareja a la que quieres, no que estás con ella para reproducirte, totalmente prohibido. Y se da una explicación muy interesante a esto, porque esto está prohibido y solo sirve para la reproducción del ser humano y para nada más. Porque se supone que cuando tienes relaciones con tu pareja, amante o lo que sea, o quien sea, después te quedas como muy feliz y todo te da igual. Y claro, eso no es lo que el partido quiere. Quieres a alguien más que al partido, pero ¿esto cómo puede ser? Que esas energías... Querer a tu mujer y a tus hijos más que a España, ¿dónde se ha visto? Que esas energías, en lugar de invertirlas en eso, que no sirve para nada, las inviertas las vayas acumulando y luego exploten cuando tengas que gritarle a tu enemigo o cuando tengas que defender tu patria o cuando tengas que ir a la guerra o... Dándolo todo por moderdonia. Entonces eso es un poco por lo que está prohibido. Incluso se promueve ni siquiera para la reproducción del ser humano se tenga que tener relaciones. Y los científicos en la ciencia como que intentan encontrar maneras siempre los tratan bien, pobrecitos míos. Y entonces aquí también te haces un poco esa pregunta, ¿merece la pena correr todo ese riesgo que están corriendo ellos, que saben que tienen todas las de perder, que a lo mejor al día siguiente los cogen y los empiezan a torturar? ¿Merece la pena correr ese riesgo sabiendo que después de esos meses de felicidad intermitente, no porque claro tienes que fingir pero que todo... esos momentos no los habrían vivido, habrían vivido más, sí, de lo mismo. Sí, entonces... Yo ahí lo dejo, yo ahí lo dejo. Te arriesgas a vivir esos momentos sabiendo que después de esos momentos vendrán otros tantos meses de tortura hasta que después te maten y no quede nada de ti, de tu persona, o sigues viviendo reprimido y probablemente arrepintiéndote de no haberlo hecho. Ninguna de las dos opciones te atrae demasiado realmente. Entonces, claro, ellos siguen viviendo cada día, en plan, vamos a intentar vivir un día más, a ver si no me matan, por lo que sea.
relacionado con esto hay un personaje que me gusta mucho porque tiene bastante simbología del libro en sí, y es una mujer que Winston mira todos los días por la ventana cuando está con Julia, que está todo el día lavando y tendiendo pañales de sus numerosos hijos y nietos. ¿Esa es la cristiana o es la protestante del sentido de la vida? La que está lavando y se le cae el hijo. Es esa. ¿Cómo era? Y está siempre cantando. All the sperm is beauty, all the sperm is dry, ¿no? Entonces, claro, esa mujer tiene la vida más corriente y más simple del mundo, pero no tiene grandes preocupaciones y ella es feliz. Pero ahí está. Como hemos dicho, es feliz porque vive en la ignorancia, porque es una prole. Y en la más absoluta miseria. Sí. Que queda muy bien decir en la más absoluta miseria. Vamos, que es pobre. Entonces, Winston entonces se hace un poco esa pregunta y se pone a pensar en eso. Yo aquí que me estoy dejando la vida para poder verme con la chica a la que quiero, y luego aquí justo delante mío tengo a una mujer que tiene esa vida y es totalmente normal. Es un poco frustrante que le quede tan lejos y tan cerca al mismo tiempo. Sí. Además él la mira desde arriba, desde una ventana que está pagando, porque puede. Y la otra, ¿sabes? No tienen hijos. Tiene dinero para chocolate, para cosas. Eso la gorda de abajo no lo tiene, pobrecita mía. Ya. Tiene ni para jabón. Esa ropa en realidad la ha mojado solo. No tiene, que lavar. Sí, realmente sí. Sale igual. Y pues ahora cambiando un poco de tercio y llegando un poco al final, como ya sabemos, hay un momento en el que los capturan. Pues no lo sabíamos, pero ahora sí. Y desde ese momento evidentemente ya no se vuelven a ver durante los no sé cuántos meses que están torturando a Winston. Y primero lo llevan como a una habitación con otros muchísimos presos en las que no hay ni ventanas ni nada, no sabes ni cuánto tiempo llevas, ni qué hora es, ni nada, y evidentemente no te dan ni comida ni agua durante 2 días o así. Se van llevando y trayendo a otros presos hasta que solo se queda él, y por fin se lo llevan. Y ahí es cuando aparece O'Brien, que es del partido interior, y que Winston, ingenuo de él, pensaba que él era de la oposición, que era un cómplice, un rebelde, pero no, lo estaba engañando para pillarlo. Es un convertido. Y en realidad llevaba como 7 años vigilándole, sabiendo que en algún momento, o sea, él está con la chica esto desde hace cuánto, unos meses, pero ya desde hace 7 años que lo vigilaban porque sabían que su memoria estaba defectuosa, que tenía una enfermedad, aunque él pensara que era una virtud. En cambio él, que estaba reeducado, pues mucho mejor. Y pues después de toda esta tortura, que en realidad es la mejor, entre comillas, parte, porque luego viene la peor. Voy a citar una parte de la tortura que me parece que te duele hasta al leerlo mucho más que viendo la peli, que es como todo súper aséptico y que no te hace sentir nada. Y lo que dice es lo siguiente: a veces emplearon los puños, otras las porras, también varas de acero y por supuesto las botas. Sabía que había rodado varias veces por el suelo con el impudor de un animal, retorciéndose en un inútil esfuerzo por evitar los golpes. Pero con aquellos movimientos solo conseguía que le propinaran más patadas en las costillas, en el vientre, en los codos, en las espinillas, en los testículos y en la base de la columna vertebral. ¡Ay, cómo duele ahí! Y esto se lo hacían para que confesara todos los delitos. Evidentemente la mitad de esos delitos no los había cometido, pero como son rebeldes les va bien que... Nada nuevo que no hayamos visto en 25 películas. Esto de la confesión en realidad es solo un trámite inicial, pero luego viene lo peor, lo duro de verdad, que es que tienes que reeducarte.
Y ese es el proceso más largo, que dura no sé cuantísimos meses. Y todo ese diálogo que tienen él y O'Brien da mucha rabia, porque el hombre este habla como de una manera así como muy amable, en plan que hace que parezca que le hace a Winston parecer un tonto, y es que este hombre es muy listo, es que todo lo que dice tiene que estar bien. Yo no pienso lo mismo, pero es que si él está listo tiene que tener razón. Y yo qué rabia me da esto. Entonces, claro, al final, después de no sé cuántos meses depender de esa gente que le dan de comer y lo han convertido en un ser totalmente maleable, pues al final se crearon en lo que le dicen. Y también es verdad que el diálogo este que tienen da bastante que pensar y es bastante interesante, pero en la peli se quedan solo en lo superficial. En plan, son todos muy dúctiles, muy maleables. Sí. Toda esa clase de funcionarios. En la peli se queda mucho en lo superficial, en plan, solo sí que lo que dice el partido es lo que tienes que pensar, sí, y dice eso una y otra vez, tampoco dice nada más. Entonces, eso, que merece mucho más la pena leerse el diálogo del libro. Y claro, después de todos esos meses de reeducar su memoria, no queda nada de lo que él era antes. Ya no es ni persona, ahora es un despojo, y da mucha pena porque sabes que él era de las únicas personas que todavía quedaban que se interesaban por lo que era la realidad, por que no se perdiera el pasado, que era una persona inteligente, que tenía personalidad y criterio de las cosas, pero no, todo eso se fue. Pero si esto es triste y te da pena, más triste es aún el reencuentro que tiene con la chica, con Julia. Ya no queda nada del amor y el cariño que se tuvieran, todo eso el partido lo había destrozado. Porque como la última fase de la tortura y reeducación de Winston era que le mostraban ante él lo que más miedo y terror le daba, que en su caso eran ratas, que en principio dices, una rata, no es tanto, pero es que eran dos ratas gigantes que estaban deseando comerle la cara. ¿Por qué te como la cara? ¡Ay, mi niño! Que en el libro se dice varias veces que en los barrios proles la gente tenía mucho miedo sobre todo las madres tenían mucho miedo de dejar a sus hijos solos en casa porque iban a venir las ratas y se los iban a comer. Y probablemente por eso a él le dan tanto miedo. ¿Qué es más pobre, el hombre del saco o la rata? No sé. ¿Qué es más patético? ¿Y cuál es el truco de esto? Que al final, para librarte de esas ratas, dices, no me lo hagas a mí, házelo a Julia. Porque lo que quieren hacer es cargarse... No puede ser con lo que la quiere. Cargarse, pues, todos los sentimientos, convertirlo en nada. Ahí es como te das cuenta que lo ha perdido, lo ha perdido. Bueno, que ya no la quiere. Sí, y esto es una cita del reencuentro que tuvo con ella. No intentó besarla ni hablaron. Cuando marcharon juntos por el césped, lo miró Julia a la cara por primera vez. Fue solo una mirada fugaz, llena de desprecio y de repugnancia. Sentáronse en dos sillas de hierro uno al lado del otro, pero no demasiado juntos. Winston notó que Julia estaba a punto de hablar. Te traicioné. Yo también te traicioné, dijo él. Julia lo miró otra vez con disgusto y dijo, a veces te amenazan con algo que no puedes soportar, que ni siquiera puedes imaginarte sin temblar. Y entonces dices, no me lo hagas a mí, házselo a otra persona. Cuando ocurre eso se desea de verdad y se desea que a la otra persona se lo hicieran. Crees entonces que no hay otra manera de salvarte y estás dispuesto a salvarte así. Deseas de todo corazón que eso tan terrible le ocurra a la otra persona y no a ti. No te importa en absoluto lo que puedas sufrir, solo te importas entonces tú mismo.
Solo te importas entonces tú mismo, repitió Winston como un eco. Y después de eso no puedes ya sentir por la otra persona lo mismo que antes. No, dijo él, no se siente lo mismo. Por eso lo dicen, porque saben que están buscando eso. Porque en ese momento ya están diciendo, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Ah, ¿quieres que te diga que mejor que revivirte mi amor? Pues que revivirte mi amor. ¿Es eso? Sí. Porque son conscientes de este es lo que ha dicho. Este es el final del libro. Con lo que se quería. Y te deja un poco con esa sensación de amargura de... ¿Qué si es será? que no había nadie que se salvara, así que esa es la cruda realidad, que Pues sí, él ya lo tampoco sabía. se iba a salvar. Y eso sería todo.